Bueno, buenas tardes. Gracias a todas por venir hoy al museo. Sé que hace un poquito de frío, pero si les sirve de consuelo, Carolina está en Vancouver, Canadá, y seguro que está pasando más frío todavía. Así que, ¿es así? No sé. 2 grados tenemos ahora mismo. Vale. Bueno, hemos tenido ahí un pequeño momento de nerviosismo, les confieso, porque hasta hace 10 minutos ya había quedado con Carolina una hora antes para hacer pruebas y hasta hace 10 minutos no aparecía. Me ha dicho que ha tenido que atender una emergencia, pero que parece que ya está resuelta y ya puede estar con nosotros. Bueno, pues estoy muy contento porque Carolina Jiménez, no sé si algunos de ustedes la conocen, sobre todo si tienen redes sociales. En Twitter tiene una cuenta que es @okinfografía, que es muy recomendable, les recomiendo seguirla. Yo no sé si se me está escuchando bien. @okinfografía, y es una cuenta en la que se nos destripan los efectos especiales de nuestras películas favoritas, ¿no? Desde los clásicos como Alien o Dune, que son algunos de sus favoritos también. Y hay gente que prefiere no ver la magia, pero a los que nos interesan estas cosas y cómo se hacen, pues es súper interesante. Carolina Jiménez trabaja, como les digo, en Vancouver, en la sede central de una empresa que se llama Scanline VFX, que es una empresa que se dedica a temas de efectos especiales digitales en el cine. Y ella en particular ha trabajado en muchas películas, bueno, y no solo en Vancouver, también antes de eso estuvo en Nueva Zelanda, cuando estuvo trabajando en la postproducción del Hobbit, y bueno, también ha trabajado en otras películas de Marvel y otra serie de producciones. Espero que no hayamos perdido la conexión con Carolina, me temo que sí. Vamos a confiar en que se resta... Yo te oigo bien. Ah, vale, perfecto. No, entonces simplemente es que se había cambiado aquí el modo de pantalla, vale. Pues les decía que pues ella estudió en Madrid, pero bueno, luego se ha tenido que buscar la vida como tanta gente y pues su carrera profesional la ha llevado, como digo, por diversas partes del mundo. Quizás lo más pintoresco, como les digo, Nueva Zelanda para trabajar con Weta en El Hobbit. Ahora está en Canadá, en Scanline VFX, y ha tenido lo que a mí me parece que es el privilegio de trabajar en los efectos especiales de la nueva temporada de Cosmos con Neil deGrasse Tyson. Cosmos Possible Worlds, creo que es en la que has trabajado, ¿verdad? Y además resulta que no solo eso, sino resulta que Carolina es muy, muy fan de la serie original. Ya saben que aquí en el museo estamos celebrando los 40 años de Cosmos, la serie de Carl Sagan, que desde 1980, que cuando se emitió por primera vez, pues ha sido una inspiración para mucha gente, y entre ellos también pues para Carolina, ¿no? Que me contaba que de hecho incluso tiene tatuajes en su piel que demuestran el grado de friquismo al que llega, ¿no? Por ahí está Carl Sagan, el disco de la Voyager también está por ahí. Entonces, aquí al lado tenemos, ya saben, una exposición, no sé si han tenido ocasión de visitarla, si no se la recomiendo, que está dedicada a esto, ¿no? A conmemorar esos 40 años de Cosmos con piezas muy interesantes desde el punto de vista artístico, documental. También hay una réplica de ese disco de oro de la Voyager que lleva Carolina tatuado en su piel. Y pues con eso yo creo que sirve como introducción, ¿no? La idea es que nos pueda dar una visión de cómo se hacían los efectos especiales, esos efectos tan artesanales que, por cierto, aquí en la exposición tenemos unas láminas de acetatos que se usaron. Nos contaba John Lomber la semana pasada cómo se usaron esas láminas plásticas para lograr un cierto efecto de tridimensionalidad. Y bueno, cómo han cambiado mucho las cosas en el mundo de los efectos especiales, y eso es lo que queríamos, que Carolina nos diera una visión. Así que ya no me enrollo más y los dejo con Carolina. Gracias. Pues hola a todos, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Es para mí un honor formar parte de este evento. Madre mía, 40 años de Cosmos ya. Héctor, si seremos ya viejos o qué. y sí, efectivamente, Cosmos fue para mí pues un antes y un después. Yo he crecido con Cosmos y recuerdo que lo teníamos en vídeo de niña y lo veíamos en casa constantemente y yo no entendía lo que estaba viendo.
pero me fascinaba y a fuerza de verlo una y otra vez, pues acabé comprendiendo en qué consistía y, bueno, pues fascinada por el trabajo de Carl Sagan y de todo el equipo detrás. Me hicieron amante de la ciencia y de la astronomía en general. Yo quería ser astrónoma de niña, no pudo ser por circunstancias de la vida, pero está claro que me afectó muchísimo y a pesar de que mi profesión me ha llevado por otros caminos y pues los efectos visuales es a lo que me dedico ahora, y en general los gráficos digitales, podemos decirlo de alguna manera, pues procuro, dentro de de mis posibilidades, colaborar con científicos o con proyectos de divulgación científica en lo que me es posible desde donde estoy, porque creo en la divulgación científica, la he consumido toda la vida y sigo siendo una ávida consumidora de divulgación científica y creo que es fundamental llevar la ciencia al público en general, porque si la ciencia se queda solo en los científicos, pues no sirve de mucho, pero la ciencia necesita ser apoyada y comprendida en la medida de lo posible por el público en general para poder ser apreciada y para poder seguir avanzando todos juntos, no solamente los científicos. Así que creo, en mi humilde opinión, la ciencia creo que es la mejor herramienta que tiene el ser humano para comprender nuestro entorno y básicamente la ciencia es la que nos va a salvar de aquellas circunstancias en las que necesitemos ser salvados, nada más ni nada mejor que la ciencia. Y estamos en un momento ahora mismo de la humanidad en la que estas palabras yo creo que tienen más sentido que nunca. Hay que confiar en la ciencia porque necesitamos ser salvados ahora mismo como humanidad. Así que bueno, pues soy Carolina Jiménez, soy madrileña de origen, vivo ahora mismo en Vancouver, Canadá, que hace fresquito, sin duda, estamos ahora a 2 grados, o sea, estoy yo a mediodía, estoy todavía con mi té de mediodía, pero bueno, no hace tanto frío como en la otra costa de Canadá, que están ya a menos 20 y menos 30 y todo eso, no, aquí llueve mucho, pero no hace tantísimo frío. Así que todavía puedo estar agradecida por ello. Como os digo, estudié arquitectura, no fue una ciencia pura, pero la arquitectura no era lo mío, fue algo que escogí un poco por descarte, así que me acabé decantando por mi otra pasión, que es el cine. El cine y la ciencia siempre han sido mis dos motores de propulsión, así que el cine ha acabado siendo mi profesión y siempre he intentado ligarlo con la tecnología, que es parte importante también de la ciencia. Así que, bueno, tecnología y cine he acabado ayudando a hacer cine detrás de un ordenador. Así que me dedico a hacer efectos visuales para cine y para series de televisión. Lo bueno es que ahora, gracias a las circunstancias actuales, mundiales y al recorrido que llevamos en cuanto al arte digital, pues nos dedicamos también, la línea que divide el cine de las series de televisión es cada vez más borrosa, las series tienen cada vez mejores presupuestos, los equipos son los mismos y los equipos de personas y los equipos tecnológicos que se utilizan para la postproducción de ambas cosas son muy similares y por lo tanto estamos empezando a trabajar en los estudios de cine en muchas series de televisión. Y entre ellas pues trabajamos en Juego de Tronos, por ejemplo, el año pasado y tuve la suerte de trabajar en Cosmos. Fue un poco casualidad y no, porque bueno, yo trabajo en los proyectos en los que mi estudio, la empresa en la que yo trabajo, les son otorgados. Se nos otorgan, las productoras nos contratan para trabajar en los proyectos que nos toque trabajar. Lógicamente, yo al menos no los escojo, pero cuando me enteré de que se nos habían otorgado varias secuencias de varios episodios de Cosmos, de la segunda temporada del nuevo Cosmos, con Neil deGrasse Tyson, pues claro, cuando nos llegó el email que nos contaba que íbamos a trabajar en Cosmos, pues salté. Y la gente que trabaja a mi alrededor, pues se conoce cómo me gustan a mí estas cosas, pues corrí a mi supervisora y le dije, por favor, ponme a mí en Cosmos, porque siempre tenemos más de un proyecto a la vez y puede tocarte o no el proyecto el nuevo en el que venga. Y me dijo, ya sabía yo que te iba a gustar, así que efectivamente me puso a trabajar de lead en Cosmos y tuve la fortuna de trabajar como lead en el departamento de layout en la postproducción que hicimos en Scanline en 5 de los episodios de la nueva temporada de Cosmos. Y fue para mí pues casi un sueño hecho realidad, sin duda, porque trabajar en algo así pues es como el epítome, ¿no? de lo que alguien como yo pudiera desear hacer y no simplemente teníamos la suerte,
tuve la suerte de que no simplemente teníamos que seguir instrucciones, sino que pude aportar, pude proponer cosas, porque no estaba del todo cerrado el guión ni los storyboards, con lo cual pude aportar un granito de arena aquí y allá, y fue, pues, ahora os lo contaré con un poco más de detalle, porque os he traído algunas cosillas para enseñaros, pero en general fue un sueño hecho realidad y lo pasé muy, muy bien. Y bueno, pues obviamente ha pasado 40 años desde el primer Cosmos hasta el último, de las tres temporadas de Cosmos que tenemos, y la tecnología involucrada en los efectos especiales entonces y digitales, ya empezaron a ser digitales entonces y ahora, es muy diferente, es sin duda muy diferente. Hemos podido saber parte de cómo se hicieron los efectos especiales del Cosmos original gracias a la entrevista que Héctor le hizo a John Lomberg, que se puede ver y que es maravillosa. Y efectivamente, hace 40 años las cosas eran bastante diferentes. En el Cosmos de antaño se utilizaron muchas maquetas, se utilizaron muchos la tridimensionalidad por acetatos, que es la cámara por capas que diseñó Disney, Walt Disney mismo, hace un montón de tiempo. Ahora os enseñaré también cómo funciona y algunos trucos. Y las cosas entonces, como os digo, pues eso, eran bastante más rudimentarias, pero se empezaban a hacer ya algunas cosas por efectos visuales. La distinción en general entre efectos especiales y efectos visuales, coloquialmente podemos hablar de efectos especiales en general, en ambos casos, pero si queremos ser un poco más estrictos, podemos decir que los efectos especiales son aquellos efectos que se realizan durante el rodaje, que suceden delante de la cámara mientras estamos rodando, que incluyen pues maquetas, explosiones reales en el set de rodaje, maquillaje o postizos en los actores, todo aquello que sucede mientras estamos rodando, que son los efectos prácticos, también se suelen llamar, son los efectos especiales. Y los efectos visuales son aquellos efectos ya digitales que se hacen en postproducción. Una vez que se ha terminado el rodaje, el material rodado pasa a postproducción y sufre una serie de modificaciones que terminan el trabajo, por decirlo de alguna manera. La postproducción no es algo moderno, la postproducción digital sí que es algo actual, pero la postproducción ha existido también casi desde que existe el cine, porque el trucaje fotográfico que se ha hecho... Obviamente el principio tecnológico que existe detrás del cine es el mismo que existe detrás de la fotografía, igual que puedes crear ciertos trucos de magia, de prestidigitación delante de la cámara, tanto de fotografía como de cine, mientras estás rodando, también existían trucos que se podían hacer después. Trucos normalmente químicos, el trucaje químico de la película, y aunque los efectos prácticos y especiales podían incluir, pues eso, desde toda clase de trucaje delante de la cámara, pero también las dobles exposiciones, o cámara delante, cámara atrás, las cámaras rápidas, todo ese tipo de cosas existen desde que tenemos cinematógrafos hace más de un siglo, desde que se inventó el cine, básicamente. Y todos esos trucos, todos esos trucajes han ido desarrollándose, diferentes cineastas y diferentes genios del cine han ido inventando nuevas maneras de sorprender al espectador para hacerle creer que es real aquello que no lo es, de tantas maneras novedosas como fuera posible. Y bueno, pues Cosmos no es una excepción. Para Cosmos pues se hicieron las maquetas, las famosas maquetas de Marte, en el episodio del Planeta Rojo, todos esos vuelos rasantes por los terrenos de Marte, todos esos son maquetas y se hicieron, como os digo, pues todos los vuelos espaciales a través de la galaxia y a través del espacio se hicieron mediante acetatos de diferentes transparencias, de diferentes distancias de la cámara, a través de la cual la cámara se iba moviendo e íbamos recibiendo paralaje. El paralaje es importante, es un concepto importante cuando estamos hablando de aportar tridimensionalidad a los efectos especiales de fondo, porque sin paralaje no tenemos obviamente sensación de tridimensionalidad. Yo imagino que todos sabéis lo que es el paralaje, pero muy rápidamente podemos explicarlo diciendo que el paralaje es ese efecto, es un efecto, el paralaje de movimiento, que también existe el paralaje en astronomía, el paralaje de posición, que es muy útil para los astrónomos, lo ha sido durante mucho tiempo para determinar distancias y posiciones de cosas que están muy lejanas. Y el paralaje de movimiento en cine y en general es un efecto óptico, bueno, un efecto físico,
mediante el cual las cosas que están cerca de nosotros se mueven más rápido que las cosas que están lejos de nosotros. Y es muy fácil de comprender si pensamos en que estamos dentro de un coche conduciendo a cierta velocidad y los árboles que están cerca de la carretera los vemos pasar a mucha velocidad, las montañas que están detrás las vemos moverse más lentamente y la luna que está al fondo parece estática, aunque no lo esté, obviamente, pero parece estar estática porque es el punto más lejano. Es esa diferencia entre la velocidad a la que se mueven, la velocidad aparente que se mueven las cosas relativamente a nosotros, es el efecto de paralaje que nos da la sensación de tridimensionalidad, que las cosas están a diferente distancia de nosotros. Cuando en cine se utilizan trucos como los matte paintings, es decir, las imágenes planas que se utilizan en el fondo para rellenar los fondos en el cine, que antaño eran matte paintings, eran pinturas hechas a mano, a óleo, que se ponían al fondo para imitar los paisajes, los cielos, los fondos, los castillos, pues obviamente eran planos a una sola distancia de la cámara que imitaban distancia mediante un dibujo. Hoy en día los hacemos igual, pero digitales. Pueden ser un solo plano, si las cosas están lo bastante lejos de la cámara, es un solo plano en el que las cosas, pues eso, se imita mediante una imagen, se imita la tridimensionalidad, pero si movemos la cámara, es decir, si tenemos el mismo efecto de ir dentro de un coche, las cosas deben moverse a diferente velocidad de nosotros para que tengamos la sensación de que esa tridimensionalidad es real. Y ahí es cuando necesitamos diferentes distancias, diferentes objetos a diferentes distancias de la cámara para que el movimiento relativo entre ellos nos dé esa sensación de realismo en la tridimensionalidad. Esto es importante porque se utilizó en Cosmos, se utilizaron los acetatos, lo contaba John Lomberg en su entrevista contigo, Héctor, en el que lo explicaba efectivamente muy bien. Las cosas deben moverse a diferente velocidad de la cámara cuando la cámara está en movimiento. Os he traído un pequeño vídeo donde vemos cómo Walt Disney explicaba, dejadme que comparta. Walt Disney explicaba cómo la cámara por capas, el layer camera, fue inventada para dar esa misma sensación. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir esta carpeta. ¿Lo veis? Espero que lo podáis estar viendo. Voy a asumir que sí. Bueno, esto sería una imagen en movimiento, le he quitado el sonido para la explicación, pero bueno, esta sería una imagen, una cámara moviéndose sobre un dibujo plano en el que todos los objetos están a la misma distancia de la cámara. ¿De acuerdo? Pues para poder dar la sensación de que las cosas están a diferente distancia de la cámara, desde el árbol, la colina, la casa y la luna, idearon este plano, este dibujo que como veis es obviamente bidimensional, y que no tiene esa sensación de tridimensionalidad y que, por cierto, la cámara tiene que estar siempre perpendicular a ese plano dibujado, porque si movemos la cámara es cuando entonces se desvela el truco, como estáis viendo, pues consiste en separar los diferentes objetos que tienen que estar a diferentes distancias de la cámara y efectivamente colocarlos por orden de distancia. De esa manera, moviendo esos acetatos transparentes sobre los que se dibuja, pues tenemos esa sensación de movimiento de la cámara sobre un espacio tridimensional real. Y ahora vais a ver la comparativa, dejadme que os cuente, que os muestre. Así es como estaba funcionando. La cámara se colocaba ahí arriba y las diferentes láminas estaban suspendidas sobre este tremendo armatoste y podían moverse de manera independiente unas de otras para la hora de filmar, pues que nos diera esa sensación. En este caso no es la cámara la que se mueve son los acetatos, pero el resultado es el mismo, porque mientras haya movimiento relativo, este es el resultado final. Como veis, las cosas se mueven a diferentes velocidades y este es el mismísimo Walt Disney contándonos cómo está diseñada esa multiplane crane que le llaman ahí, que es una cámara multicapa. Pues este mismo proceso es el que fue utilizado para esos viajes tridimensionales alrededor de la galaxia en el Cosmos original. Y ahora voy a compartiros otras diapositivas que os he traído. Un momentito. Para hablar un poco sobre cómo están.
Espero que podáis ver mi pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, pues vamos a hablar de Cosmos, del Cosmos original y sobre todo del Cosmos nuevo, del Cosmos en el que yo he podido participar con mis compañeros y de cómo están hechos los efectos visuales, que yo creo que es importante que reflejen de manera artística y atractiva al ojo del espectador las cosas que queremos representar, pero también realista respecto al punto de vista de que estamos enseñando ciencia, de modo que tenemos que encontrar un equilibrio entre la manera artística de presentar la información y que la información sea correcta, porque estamos tratando de educar contando hechos, aunque como sabéis la ciencia no teme especular, pero hechos. Este es otro de los muchos ejemplos en Cosmos en los que lo que tenemos son, como veis, efectos prácticos. Esto lo conoceréis, por supuesto, son las muchas maquetas muy bien hechas. Hay un trabajo estupendo de artesanía detrás, hecho con mucho cariño y con mucho cuidado detrás de los efectos, de los múltiples efectos que tenía el Cosmos original. Desde la nave de la imaginación, como nosotros la llamamos aquí, la SOTI, la llamamos la SOTI por sus siglas de Space of the Imagination en inglés, las siglas suman SOTI. Así que la SOTI es la nave espacial que fue un diente de león antaño y que tiene un diseño un poco diferente, como sabéis, en el Cosmos actual. Los efectos que se hicieron que se emplearon en el Cosmos original del interior de la nave de la imaginación, espero que coincidáis conmigo en que el set que se montó del interior de la nave es espectacular. Y los efectos especiales y visuales que después se superimpusieron sobre las pantallas en las que podíamos ver lo que es la ventana frontal de la nave y hacia donde nos estamos dirigiendo, a mí siempre me fascinaron, así como la mesa tan futurística, la mesa de control, en la que Carl movía la nave de la imaginación, siempre me parecieron uno de los diseños más chulos de un interior de nave, pues casi desde Star Trek. Otro de los ejemplos de efectos especiales, efectos casi visuales que vemos en el Cosmos original es el famoso calendario cósmico, que es algo que hemos vuelto a hacer para poder llevar de nuevo ese concepto tan chulo del tiempo cósmico en un solo calendario. En el nuevo Cosmos, Neil deGrasse Tyson y el equipo, obviamente, de guionistas y de productores decidieron volverlo a llevar al público porque es algo fundamental para comprender el tiempo en el que tan comprimido de la existencia del ser humano, lo poquito que ocupamos en el tiempo cósmico desde que sabemos que el universo tal y como lo conocemos comenzó con el Big Bang. Obviamente, como veis, el concepto es el mismo, aunque los efectos se hacen diferentes. Yo creo que el original sigue siendo alucinante porque tiene ese encanto y ese carisma de la idea original que se desarrolló entonces, y ha sido pues tratado con mucho respeto y esta es la manera en la que lo hemos vuelto a hacer los estudios de efectos visuales una vez más para poder llevar ese mismo concepto tan chulo de qué poquito ocupamos en la última esquina del último día de diciembre del calendario cósmico. Otro de los ejemplos de maquetas, que esto fue una maqueta que se compuso después grabando a Carl sobre un fondo eliminable, sobre un fondo croma, y después se sobreimpuso la maqueta en el fondo de la Biblioteca de Alejandría, la famosa Biblioteca de Alejandría, y creo que es una maqueta que está hecha con tremendo gusto y con mucho carisma. Yo recuerdo sentir de niña que estaba casi paseando por la famosa Biblioteca de Alejandría, que una imagen vale más que 1000 palabras, y estaba muy bien diseñada. Pues algo parecido hemos vuelto a hacer, como veis, más grandioso y un poco más llamativo en cuanto a los efectos visuales en los nuevos Cosmos, pero el concepto es el mismo, el poder pasear por la famosísima Biblioteca de Alejandría, sede del conocimiento antiguo, que no hemos podido conservar, pero que hemos podido intentar recrear desde el Cosmos original hasta el nuevo. Y cierto es que el Cosmos original no solamente
empleó efectos especiales y efectos prácticos. También fueron los primeros efectos digitales hechos por ordenador que se pudieron investigar y que se pudieron desarrollar, están empleados en el Cosmos original. Hay varias secuencias, no muchas, pero hay varias secuencias que llevan efectos especiales digitales en el Cosmos original. Los primeros morphings, ahora os enseñaré, que lo conocéis de sobra, por supuesto, cuando llegamos a la secuencia de la evolución humana, esos morphings hechos por ordenador. Hay varios ejemplos, otro de ellos es este, cuando podemos ver a Carl paseando por un espacio que se curva para contarnos que el espacio no es plano, el espacio-tiempo no es plano, que es curvo y todas las posibilidades de movernos a través de él según sea de una manera o de otra, pues esto también a mí de niña me fascinó muchísimo y esto está hecho por ordenador. Otra de las cosas que están hechas por ordenador en el Cosmos original es, recordaréis, cuando Carlos enseña que las constelaciones son en realidad una ilusión. Las constelaciones que vemos en nuestro cielo en realidad no son dibujos que puedan verse desde cualquier otro punto de vista que no sea el nuestro. Son dibujos que dependen, obviamente, de la posición en la que estemos colocados respecto a las diferentes estrellas, que no están, obviamente, en el mismo plano. Una vez más, entra en juego el concepto del paralaje. En cuanto nos movemos, obviamente, a distancias muy grandes respecto a las estrellas que forman una constelación, el paralaje, ya que estas estrellas se encuentran en diferentes distancias de nosotros, no están todas dibujadas en el mismo cartón, pues la forma de la constelación va a cambiar. Aquí Carl nos enseñaba que diferentes culturas tenían diferentes nombres para la Osa Mayor y en cuanto nos movemos alrededor de la Osa Mayor y nos alejamos de las estrellas que forman esa Osa Mayor tan característica para nosotros, ya sea en el espacio o en el tiempo, porque estas estrellas se están moviendo lógicamente de nosotros a diferentes velocidades y en diferentes distancias, pues si dejamos pasar el tiempo lo suficiente, la Osa Mayor obviamente no va a tener esa misma configuración, esa misma forma. Estos gráficos están hechos, como os cuento, por ordenador. Estos son los primeros gráficos por ordenador que se hicieron y que me parecen fabulosos porque aprovechan esa tecnología que estaba siendo inventada, prácticamente estaba siendo desarrollada en aquellos días y hace un perfecto uso de ello para llevar estos conceptos tan fundamentales de cómo de grande es el universo y de cómo de lejos y de cómo de relativo es nuestra percepción de los cielos y cómo de centrados estamos obviamente en nuestra pequeña burbuja, en nuestra pequeña mota de polvo azul pálido a la hora de mirar al cielo y cómo de diferente es si nos pudiéramos mover alrededor de esas estrellas. Pues todos estos gráficos están hechos por ordenador y como sé que conocéis de sobra estas imágenes, pues eso. Estos fueron de los primeros gráficos por ordenador que pudimos disfrutar en aquella época, hace ya 40 años. Y, por supuesto, el favorito de todos y que está hecho, es uno de los primeros morphings, es lo que llamamos el efecto morphing, que ya es tan conocido ahora, pero que entonces estaba iniciándose. Uno de los primeros morphings que podemos ver en el mundo del cine y de las series de televisión es precisamente el de la evolución humana en unos pocos segundos, en cuando podemos ver la evolución desde el nacimiento de la célula, de la vida, hasta el ser humano, pasando por todas las diferentes especies en la línea de nuestra rama, en el árbol de la evolución biológica. Estos son los primeros morphings y están hechos por ordenador. Están hechos por ordenador con mucho cuidado, llevó bastante tiempo, llevó mucho trabajo, pero creo que están realizados con muchísimo gusto y explican perfectamente aquello que se quiera representar. Y llegamos a Cosmos, al nuevo Cosmos, las dos primeras temporadas, las dos nuevas temporadas del Cosmos. Yo he podido trabajar solamente en la segunda, pero bueno, vamos a hablar en general de cómo están hechos los efectos de Cosmos en la nueva era digital, en que los efectos visuales son muy diferentes a cómo eran los efectos especiales antaño. Obviamente ahora tenemos mucho rodado, como veis, en
en cicloramas croma, lo que llamamos ciclorama. Un ciclorama es una habitación en la que las paredes, el techo y el suelo pues suelen carecer de aristas y se utilizan para fondos de muchas clases, y cuando lo llamamos croma, pues es porque está pintado de un verde o de un azul croma, que es el que los colores que nos van a permitir discriminar esos píxeles para poder eliminar los fondos y sustituirlos por otra cosa. Cosa que ya se hacía, obviamente, hace 40 años, pero que ahora hacemos digitalmente. Necesitamos esas marcas de tracking, como podéis ver, las marcas azules del fondo son las marcas de tracking que nos van a permitir, mediante el movimiento de la cámara, y de nuevo, el paralaje, como veis, es fundamental en general en el cine para poder dar sensación de tridimensionalidad y para poder controlar la tridimensionalidad del movimiento de la cámara, teniendo esas marcas de tracking en diferentes distancias de la cámara, podemos, mediante un programa de ordenador, de traqueo del ordenador, hacer un seguimiento para calcular en 3D, en un programa en 3D, el movimiento exacto de la cámara, y de esa manera hacer que el fondo se mueva alrededor de nuestro actor, en este caso Neil deGrasse Tyson, de la misma manera que se movió la cámara durante el rodaje en el ciclorama. Os he traído algunas de las imágenes de los rodajes para que veáis la diferencia. No he encontrado, desgraciadamente, mira que lo he intentado, fotos, no he encontrado imágenes del rodaje del Cosmos original. Ojalá las hubiera encontrado para poderlas enseñar y poderlas comparar, pero bueno, aquí podéis ver un poco los entresijos de cómo se hicieron, cómo se rodó el Cosmos actual. Aquí podéis ver la imagen de rodaje inicial, esto fue lo que se rodó durante el ciclorama, y cómo después sustituimos los artistas de efectos visuales todos los fondos por lo que a nosotros nos interesa contar. Y tenemos que volver a la SOTI. La SOTI, la nave de Space of the Imagination, la nave de la imaginación. Este es el nuevo, como conocéis de sobra, el nuevo diseño de la SOTI. Y este es un plano especial para mí porque este plano es el que trabajé yo, es el primer plano del primer episodio de la nueva temporada, y me tocó a mí colocar, obviamente, la imagen. Este es Neil y está en el acantilado de verdad y el man es de verdad, pero obviamente nos tocó colocar la SOTI ahí, me tocó a mí animar la SOTI, ponerla ahí delante. Tuvimos que, obviamente, hacer una simulación de los líquidos, de los fluidos que tienen en el contacto de la nave con el mar, o sea que obviamente esta parte de los fluidos es digital, y después generar el reflejo en la SOTI, que otra cosa no, pero la SOTI refleja mucho, y poder traeros esta nueva, creo yo, icónica y bastante impactante imagen del nuevo diseño de la SOTI. Luego veremos esa imagen en movimiento porque os la he traído para poder compartirla con vosotros. Y este es el interior de la nueva SOTI. Sigo pensando que es mucho más icónico y es mucho más impactante el clásico, pero no soy muy objetiva en mis opiniones. El nuevo interior de la SOTI me encanta también porque yo creo que es bastante respetuoso. Ha procurado tomar prestado con bastante respeto los elementos que teníamos en el Cosmos original, incluyendo elementos modernos, lógicamente. Seguimos teniendo nuestras pantallas que nos permiten ver hacia dónde vamos. Tenemos una pantalla, todo esto digital, lógicamente, en el que Neil nos puede ir mostrando otras cosas de las que nos pueden ir contando. Y no tenemos un panel de control, pero tampoco pasa nada porque tenemos... Esta es la imagen, por cierto. Este es el rodaje. Y esta es la imagen que a nosotros nos llega al estudio en postproducción, y esa es la silla de Neil que hace las veces de panel de control. Y con estas buenas vistas que tiene Neil frente al cristal frontal de la SOTI, pues recorremos el cosmos con él. Y esto es antes, obviamente, de la postproducción. Las imágenes que a nosotros nos llegan al estudio son tal que así. Y nosotros tenemos después que todos mis compañeros y yo tenemos que eliminar el fondo y sustituirlo por otra cosa. La pantalla en la que podemos ver proyectado todo aquello que Neil nos quiere ir mostrando, no solamente lo que está fuera de la SOTI, sino lo que nos tiene que estar explicando Neil mientras nos habla, pues está en el suelo, que obviamente también es un mini ciclorama croma en el que podemos después incluir todo aquello que sea necesario incluir. Y aquí podemos ver otra de las imágenes de rodaje que me parece muy,
muy curiosa también porque, como veis, el set es real, es un set práctico hasta donde podemos llegar, lógicamente, porque después sustituimos todos las zonas verdes, como es lógico, e incluimos los elementos que pueden ir faltando. Curioso que tenemos que cubrir de verde, como veis, todo lo más posible, todo aquello que necesitemos eliminar, incluido a este pobre asistente de cámara, o bueno, no estoy muy segura de si creo que es un cañón de aire. Todo aquello tiene que estar cubierto de verde lo máximo posible para facilitar nuestro trabajo. Y como veis, necesitamos ciertas marcas de tracking para poder hacer estas marcas también son importantes. Estas marcas de tracking que veis aquí en el contorno, en el borde de la pantalla, porque para nosotros significan el borde, la diferencia entre lo que es real y lo que va a ser digital. De modo que este borde es fundamental tenerlo bien delimitado y bien marcado para nosotros poder trabajar después. Y bueno, estas son algunas imágenes más que aquí podéis ver en esta imagen de aquí el set general de cómo es la SOTI, el set de rodaje de la SOTI. Y como veis hemos utilizado indistintamente, bueno, no indistintamente, hemos utilizado más verde que azul, pero el verde y el azul se utilizan todavía actualmente. Dependiendo de varios factores, se puede utilizar uno u otro. Esta es la imagen que a nosotros nos llegaría al estudio y en las ocasiones en las que obviamente tenemos que tener la SOTI viajando o tenemos que tener exteriores de la SOTI, como es en este caso, pues nos llegan estas imágenes, las colocamos en su sitio, a nosotros nos llegaría esto. Este es el plate de rodaje, plate le llamamos a la imagen rodada que nos llega de rodaje. Así que este plate es el que nosotros tenemos que limpiar y tenemos que poner a Neil en su sitio. Tenemos que recrear la cámara digital para poder tener una cámara digital, montar la SOTI en 3D alrededor de Neil, incluido su cristal protector y todos los fondos espaciales que han sido muy divertidos de montar también. Esta es otra de las imágenes. Esto es una imagen más promocional que de rodaje, pero también da idea de que también tenían un set de rodaje de la SOTI con fondo azul croma para según qué episodios y qué secuencias con un suelo continuo. Es decir, había más de un set de rodaje de la SOTI. Y después nosotros nos tocaba hacer cosas como esta. Montar después agujeros negros y lo que tocara delante de Neil. Y os he traído esta pequeña secuencia, que luego lo veremos en movimiento también para contaros una pequeña historia, porque este personaje que veis aquí, en este caso tenemos a Neil bajo el agua, y estamos hablando de evolución biológica y de otras varias cosas. Y esta imagen es especial para mí porque esta pequeña babosa nadadora del fondo del mar, que no os quiero spoilear mucho, pero ya la veréis si no la habéis visto ya en los nuevos episodios, está basada en un animal que existe actualmente en nuestro planeta Tierra, y está llamada coloquialmente la bailarina española, Spanish Dancer, se llama, tiene su nombre técnico, pero el nombre coloquial es la bailarina española por cómo se mueve, ahora la veremos en movimiento dentro de un momento, y es especial porque me tocó animarla a mí, toda esta secuencia me tocó animarla a mí. Yo no soy animadora, pero en Layout, que es en el departamento en el que yo trabajo, que nos encargamos de toda la escenografía, nos encargamos del encuadre del plano y de la composición de la escena. También tenemos que hacer blockings de animación para pasar esa información de animación a los animadores. Para esta secuencia, los animadores estaban bastante ocupados y como yo trabajé mano a mano con los riggers que estaban preparando el rigging de animación para este personaje, que ahora veréis por qué es muy complicado, pues me acabó tocando a mí animar a este personaje, que me dio bastante trabajo, pero fue tremendamente satisfactorio. Tantas horas de trabajo me llevó que mis compañeros de alrededor y yo acabamos poniéndole nombre. En concreto fue una de mis coordinadoras que como se supone que es una bailarina española y habla un poquito de español, decidió que la bailarina española, nuestro pequeño gusano de agua, se llamaría Paloma. Esto es algo que no he contado mucho, pero es así, esta es Paloma y nos tocó a nosotros diseñarla, hacerle el rigging, texturizarla y a mí en concreto animarla. Así que os he traído algunas imágenes de Paloma. Esta es la cara tan guapa que tiene Paloma y que me dio tanto trabajo durante tantas semanas. Ahora la veremos moverse para que entendáis por qué le llaman la bailarina española. Y ha llegado el momento. Algunas de las imágenes
en las que he trabajado yo directamente con mis compañeros de Scanline. Luego os he traído trabajo también de otros estudios, porque no somos los únicos, ni mucho menos, que hemos trabajado en Cosmos. Ha habido muchos artistas trabajando en ellos y quiero enseñaros el trabajo de todos, pero concretamente estas imágenes que vais a ver ahora son en las que hemos trabajado nosotros y que han sido, pues eso, un sueño totalmente. Estas son las primeras, como veis, ahí tenemos la SOTI despegando. Toda la secuencia de encelado también es nuestra, y en la que despegamos, y la SOTI tiene esa esfera que puede soltarse del cuerpo general de la nave para poder meterse por grietas y por lugares donde la SOTI no cabría, y podemos meternos, pues eso, como veis, en las profundidades de las grietas del océano subterráneo de encelado y descubrir los misterios imaginarnos, ¿no? Y especular sobre los misterios que nos pueden esperar en esos océanos. Todas estas secuencias las trabajamos nosotros con mucho cariño y tuvimos que diseñar todas estas chimeneas submarinas, y tuvimos que hacer viajar a la SOTI entre sus grietas y descubrir las fuentes de calor, hacernos microscópicos, incluso subatómicos, para poder entender también cómo están funcionando la química de lo que está sucediendo, y salir también de la Tierra. Aquí llegan las escenas subacuáticas, y esta es Paloma. Aquí os quería enseñar cómo animamos y cómo movimos a Paloma también. Pudimos también viajar a Júpiter en otra de las secuencias que hace honor a los flotadores de Carl Sagan en la serie original. Y como veis, hay secuencias que tienen mucho trabajo digital y otros no tanto, pero en general pues hemos procurado tratar el material con todo el cariño posible para poder... A ver, no quiero que se me escape esto. Hemos disfrutado mucho del trabajo que hemos realizado. Y este es el trabajo de otros compañeros que también se han hecho de la misma manera, en cómo está hecho el making of de Cosmos, de diferentes estudios que han trabajado, pues eso, digitalmente, generando los entornos virtuales, y cómo hemos pasado, como veis, de los cicloramas verde croma, sustituyéndolos por todos los fondos que necesitaban ser modificados. La biblioteca de Alejandría, como os digo, o entornos, como veis, que algunas partes son parcialmente sets, otras son obviamente digitales, y cómo, pues eso, eliminando los fondos, los píxeles verde croma de los fondos, de los cicloramas croma, hemos podido discriminar esos píxeles recortando anil sobre el fondo y añadiendo lo que después pudiera necesitarse. Había un trabajo, como digo, de varios estudios, en los que los estudios de efectos visuales actualmente trabajamos todos de la misma manera, mediante un pipeline de trabajo, que es como llamamos al flujo de trabajo, que es común a cómo trabajamos en las películas hoy en día también. Hay diferentes departamentos que tienen que entrar trabajando de manera secuencial, y tenemos desde los modeladores, el departamento de arte primero, que tiene que diseñar todos los elementos que necesitan ser gráficamente diseñados. Los modeladores pasan todos esos dibujos, todos esos conceptos a 3D, los modelan en 3 dimensiones. Todo aquello que tiene que ser movido, especialmente los personajes que tienen que moverse, necesitan un rig. El departamento de rigging incluye un rig, que es una serie de manejadores que van a permitir a los animadores animar los rigs. El departamento de layout se encarga de la cámara, como os he dicho, del encuadre, del set dressing y de la composición de la escena. El departamento de tracking, como habéis visto en esas marcas de tracking, nos va a proporcionar una cámara 3D que va a imitar perfectamente aquello que hizo la cámara de rodaje. Y el departamento de composición va a ser el encargado de limpiar esos plates, eliminando los verdes croma del fondo,
para poder utilizar nada más que la parte del plate que es necesaria para nosotros, para nuestro trabajo, e insertarla en un entorno virtual y tridimensional, tan virtual como puede ser este, como veis en el calendario cósmico. Como veis, hay muchas secuencias que son prácticamente enteras digitales y otras no tanto. Y tenemos incluso pues pequeñas piscinas, pequeños cicloramas piscina, en la que podemos eliminar todo menos la barca en la que se va moviendo Neil y su reflejo en el agua, para después poder incluir de esta manera una barca de un Neil en una piscina ciclorama en el entorno tridimensional general. Y en ocasiones se rueda, como veis, en exteriores y después se incluyen diferentes elementos para modificar los fondos. Que esto es algo parecido a los matte paintings de antaño, los matte paintings en los que antaño se hacía, como os digo, a mano, y hoy en día los hacemos digitalmente y también se suelen hacer por capas para poder dar esa sensación de tridimensionalidad que de nuevo es tan importante, sobre todo si estamos hablando de conceptos de mundos tridimensionales como es el mundo de la animación. La generación de los fondos subacuáticos y submarinos también son obviamente todos digitales. Y cuando tenemos que hablar pues, de generar otros mundos lo más realistamente posible para explicar cómo los estamos explorando y cuáles son los avances en la exploración del sistema solar, de cómo han cambiado las cosas en 40 años, de cómo Carl Sagan nos contó en su día cómo funcionaba, como veis, pues con réplicas y con maquetas y yéndose a desiertos. Y hoy en día, pues también yéndonos a zonas desérticas, pero añadiendo las cosas digitalmente. Este es Neil, como veis el plate se corta donde se debe, se limpia y se incluyen las zonas, los elementos digitales necesarios. Aquí tenemos un asistente que toma la piedra, que después es mediante una rama, que después es una vara extractora, que después es sustituida por el brazo robótico. Otro ejemplo en cómo podemos modificar los fondos y los entornos inicialmente realistas, incluso alrededor del actor. Los fondos espaciales, lógicamente, son todos digitales también y todas las tomas lejanas también. Y así es como también se limpia, incluso cuando rodamos en entornos realistas, ya sea una playa, ya sea una ciudad, también los múltiples elementos que digitalmente tenemos que limpiar, añadir, quitar y mover para terminar el plano que tenga sentido. Generación, simulación de partículas, como veis, y de fluidos, que hoy en día nos ayudan a mostrar este tipo de cosas también digitalmente. Más interior de la SOTI, como podemos eliminar aquello que está viendo Neil y sustituirlo por aquello que nos interesa para poder transmitir la información que nos está dando. Como veis, hay mucho trabajo digital actualmente. Cierto es que el Cosmos actual también tiene mucho trabajo en 2D. Para los que lo habéis visto, muchas de las secuencias están hechas también en animación clásica 2D. Como esa no es nuestra parte, nos la he traído, pero hay gran parte de las historias que se cuentan respecto a los personajes históricos que están hechas en 2 dimensiones. Y es un trabajo, en mi opinión, muy artístico y muy bien hecho. Muy bien hecho. Algunos ejemplos más de cómo se han modificado imágenes reales para contaros por pasos cómo están hechos los efectos especiales, visuales en este caso. Y bueno, yo creo que no sé si os he abrumado ya lo suficiente o si tenéis alguna pregunta. Esto es en general, pues eso, una comparación de cómo están hechos, cómo se hicieron los efectos especiales, cómo se hacían antaño, hace 40 años, madre mía, 40 años ya, y cómo los hacemos hoy en día. El trabajo, como os cuento, es los mismos equipos, el mismo equipo de gente también, trabajando
en cine y en televisión, así que ahora contamos con esa misma tecnología para ambas cosas y eso me ha permitido poder participar. Os cuento, pues es un sueño hecho realidad para mí poder haber participado en Cosmos y bueno, pues gracias a eso he podido participar también en esta exposición, así que os doy las gracias Héctor y no sé si os ha gustado, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Carolina. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. No sé si te llega el sonido del aplauso, espero que sí. Perfectamente, sí. Gracias. Os oigo muy bien. Y ahora pues podemos aprovechar, si alguien tiene preguntas para Carolina, es el momento de hacérselas. Por el tema del protocolo COVID, ya saben que ha cambiado un poco la cosa. Ustedes me hacen la pregunta y yo se la repito. Pero no podemos estar repasando el micrófono como hacíamos antes, ¿no? Así que una más de esas cosas por las que les pido disculpas. Ya habrá tiempo para eso. De momento vamos a estar todos... Ya estamos tener cuidado que esto... Estamos viendo la luz al final del túnel. A ver si la próxima charla la puedes dar presencialmente. Te traemos... ¡Ay, que sí! ¡Ay, que sí! ¿vale? Sí. Pregunta, solo hay una regla. Está prohibido preguntarle que qué Cosmos le gusta más, si el actual o el antiguo, ¿vale? Aparte de eso, cualquier otra cosa. Sí, había una pregunta por aquí, dime. Te iba a decir el antiguo, ¿eh? O sea, no me corto un pelo. Bueno, pues mira, se ha mojado. ¿Y tú qué? ¿Tú, Héctor, tú qué responderías? A ver, yo el antiguo, pero también creo que el contexto influye, porque antes había muy poquito y ahora hay tanto... Claro. Que realmente no destaca tanto, ¿no? Pero bueno, espera, que no quiero aprovechar yo y hacer las preguntas, sino voy a... creo que tenemos una por aquí, ¿sí? Tengo una pregunta respecto a lo que parece que es una nueva revolución en el mundo de las efectos especiales. Lo estamos viendo con The Mandalorian, de Lucasfilm, en el que están diseñados los cromas azules y verdes por una inmensa fantasía. Me gustaría saber su opinión como ella está dentro de la industria. ¿Una rareza o es algo que se acabará imponiendo? Obviamente particular de Lucasfilm debido a su músculo financiero. Qué bien, me parece una pregunta muy buena y no sé si la voy a poder transmitir. Muy larga, no he podido, no entendía bien. Así la repito también para la grabación. Una técnica que se está introduciendo ahora, que parece que va a ser revolucionaria y que la estamos viendo en el Mandalorian, que consiste en hacer los rodajes en lugar de con un croma, con unas grandes pantallas LED que se usan como fondo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si realmente crees que va a ser una gran revolución, si crees que se va a estandarizar o es una cosa de Lucasfilm que por su músculo financiero se puede permitir hacer estas cosas así un poco quizás frívolas o realmente crees que es importante. Creo que es importante, pero no creo que vaya a acabar con la pantalla verde croma y a partir de ahora todo se va a hacer así y el verde va a desaparecer, ni tanto ni tan calvo. Es una cosa intermedia. Tiene su importancia porque es un avance tecnológico muy importante y tenemos que volver a hablar del paralaje. Tendríamos que haber llamado a esta charla el paralaje y tú. Pero es importante porque una de las cosas que os he contado respecto a los problemas de los fondos, no ya verde croma, sino con los fondos más los matte paintings, pues efectivamente tenemos que tener las retroproyecciones, que es lo que se hacía antiguamente, que se ponía una pantalla detrás de los actores y se proyectaba el fondo y se les filmaba con el fondo detrás. Lo hemos visto mucho en el cine de antaño, cuando tenemos personajes conduciendo un coche y tenemos en el fondo detrás, se va viendo la carretera pasar y ellos van haciendo así con el volante mientras pasa, no quedaba demasiado realista. Siempre moviendo mucho el volante, ¿verdad? Aunque vayan rectos, pero ¿verdad? Siempre. Pues eso era retroproyección. Entonces, en ocasiones funcionaba bastante bien, en otras ocasiones no tal, pero bueno, el caso es que una de las principales limitaciones que tenía la retroproyección es que, de nuevo, al ser un plano, tenías que tener la cámara perfectamente paralela, el plano de la cámara al plano de la proyección, porque el momento en que movieras la cámara respecto al plano de la proyección, al no ser tridimensional, al ser un plano, pues se iba a desvelar el truco. De modo que inicialmente esas eran cámaras estáticas. Esto empezó a evolucionar cuando se inventaron los fondos LED. De hecho, si tenemos tiempo os enseño algunos ejemplos, porque también lo tengo por aquí preparado.
Si tienes tiempo tú, yo no tengo nada que hacer en toda la noche, o sea que... No, pero tampoco es eso. No os quiero aburrir, pero dejadme que os enseñe algunas cosas de por qué creo que esto es importante y de cómo funciona la retroproyección. Del Stagecraft también. Denme un minuto, que vuelvo a compartir pantalla una vez que tenga claro lo que os voy a enseñar. Compartir pantalla. A ver si puedo compartir toda la pantalla y si no tengo que... ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale. Gran película. ¿Verdad? Pues este es uno de los ejemplos, estos son algunos de los ejemplos que os digo de la retroproyección clásica tras los actores moviéndose en un coche que va avanzando. Está, como veis, en algunas ocasiones hecho con más éxito que con otras o con más gracia que con otras, dependiendo del caso. Y la retroproyección, a ver si no me lío mucho, y os muestro lo que os quiero mostrar, que esto no lo tenía tan preparado, pero ya que lo tengo aquí, pues lo enseño. La retroproyección viene utilizándose pues desde el cine también, desde que supimos que podemos proyectar algo y filmar lo filmado para tener fondos que se movieran detrás de los actores, como veis, pues desde los años 30. Y volvemos a la cámara de Disney. Y la gran ventaja, por seguir con esta pregunta de esta técnica, sería que le facilita al actor el poder desarrollar su trabajo artístico. No exactamente, que también. Pero la retroproyección que se empezó a utilizar, dejadme que busque dónde está lo que os quiero enseñar, lo siguiente, respecto a... Cuando se empezaron a utilizar los fondos LED, los cicloramas, pero ya no hechos en croma, que se sustituyeran por otra cosa, sino los fondos LED que permitían compartiendo pantalla. Oblivion fue una de las primeras películas que hicieron uso no ya solo de la retroproyección en una sola pantalla inicial, sino, como veis, ya de cicloramas croma completos. Perdón, cicloramas LED completos, en los que, como veis, la cámara ya puede moverse. ¿Sabes? El truco diferente de la retroproyección clásica y de cómo empezamos a utilizar los cicloramas LED es que la cámara tiene cierta libertad de movimientos. Podemos ya, al ser envolvente, ya podemos sí que manejar la cámara y mover la cámara con cierto ángulo. ¿Cuál es la limitación? Pues que los elementos del fondo, los elementos que están proyectados en las pantallas LED deben estar todas muy lejanas, porque no tenemos paralaje, sigue siendo un fondo plano. Entonces, al ser envolvente, la cámara puede moverse ligeramente, pero no tenemos paralaje, todo está en el fondo plano, que es un fondo que está generado o bien mediante proyección de imágenes reales o bien imágenes 3D, lo mismo da. Pero eso, todos a la misma distancia, no hay paralaje. Por lo tanto, siempre son o nubes, o cielos, o paisajes lejanos. Si lo que queremos, y aquí es donde entra la tecnología novedosa, fundamental de Mandalorian, que yo creo que os lo voy a poder enseñar aquí. Lo que hace el Stagecraft de Mandalorian es que tiene diferentes capas tridimensionales en lo que proyectamos, lo cual quiere decir que el fondo, según... Dejadme que os comparta esto también, que como esto no lo tenía tan previsto, pues estoy un poco improvisando, pero eso es. Pues como veis, en el Stagecraft de Mandalorian tenemos igualmente un ciclorama LED, pero el fondo no está estático. Lo que tenemos es un fondo controlado por ordenador, hecho en 3D, lógicamente, que está conectado digitalmente con la cámara. De tal manera que hay un ordenador que registra el movimiento de la cámara y modifica el fondo por capas acorde al movimiento de la cámara, lo cual quiere decir que sí existe paralaje, sí que existe sensación de paralaje, porque las colinas que están más cerca de la cámara se van a mover más rápido que los fondos que están más lejos de la cámara. Sigue siendo una proyección en un LED, pero el ordenador hace que las cosas se muevan por capas a diferente velocidad. Y eso, mirando a través de la cámara, da sensación de paralaje.
Ese es el principal... si os fijáis, el fondo se va modificando. El fondo es un poco mareante, se quejan un poco, es sutil desde estas imágenes, pero se quejan un poco los actores de que, claro, cuando tú estás dentro del ciclorama LED, el fondo se mueve de maneras diferentes. Mira, aquí tenéis un buen ejemplo de cómo hay paralaje en las imágenes tridimensionales proyectadas en el ciclorama LED. Puede marear un poco, porque el único que no nota esa diferencia de movimiento entre las capas es quien está mirando a través de la cámara, porque es un movimiento que está sincronizado con la cámara de rodaje. Como veis, el fondo se mueve por capas en diferentes ángulos. Esto es muy útil, primero porque los actores no tienen que imaginarse los entornos, porque los entornos son bastante realistas durante el rodaje. Por lo tanto, se sienten inmersos en un lugar realista. Pero no ya por ellos, porque pues los actores llevan ya muchos años trabajando en cicloramas verde croma, tienen que imaginarse las cosas, pero es sobre todo porque tenemos una iluminación realista. No tenemos que trabajar prácticamente en rodaje, no hay luces externas que vengan de un lugar diferente a la proyección de la pantalla LED. La luz que proyecta la pantalla LED es la luz que nos va a dar la iluminación de la escena. Con lo cual tenemos la luz arreglada, tenemos la luz perfectamente hecha. Y además tenemos los reflejos. La armadura de mando es muy brillante, es muy reflectante. Si estuviéramos rodando en un ciclorama verde croma, tendríamos que limpiar todos esos verdes y generar tridimensionalmente, digitalmente, todos esos reflejos que van a incidir en la armadura. Aquí no hace falta, porque la armadura está reflejando directamente el ciclorama LED, y por lo tanto ahorra muchísimo trabajo de postproducción. Cuidado, no ahorra trabajo de efectos visuales en general, lo que nos ahorra es trabajo después, pero todo ese trabajo hay que hacerle antes. El trabajo de efectos visuales, generando todos esos entornos y incluyendo todas estas imágenes en el programa de ordenador que las va a proyectar y las va a hacer moverse coordinadas con la cámara, todavía hay que hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros. Uh-huh. O sea, que se puede mover la cámara, pero la limitación es que solo puedes tener una cámara en la escena, porque Exacto. Solamente hay una perspectiva correcta para ese movimiento Exacto. Que va a hacer, ¿no? Vale. Tiene algunas otras limitaciones, por ejemplo, que cuando el efecto moiré, cuando tú filmas una filmación, este es el ejemplo de Oblivion, déjame ver. Cuando tú filmas una filmación, cuando filmas una pantalla, sea de televisión o de LED o de lo que sea, tienes ese efecto moiré. Cualquier imagen que está hecha por puntos de luz, filmada por un aparato que va a generar una imagen de puntos de luz, tienes ese efecto moiré en el que los entramados de la cuadrícula de píxeles te generan esas líneas tan feas. Eso, obviamente, en el Stagecraft todavía lo tenemos. La manera que tienen de solucionarlo es desenfocando los fondos. Con lo cual, tenemos paralaje de fondo, pero tenemos bastante efecto moiré si nos desenfocamos. Eso es una de las limitaciones. Otra de las limitaciones, lógicamente, es el espacio. El espacio contenido que es muy útil para rodar muchísimas cosas, pero como quieres tener una explosión o quieres tener una persecución o quieres tener masas de agua, pues esas cosas no se pueden hacer en ciclorama, ya hay que irse a exteriores, o sea que se siguen haciendo exteriores. Y si quieres un fondo enfocado, sigues teniendo que utilizar fondos croma para poder sustituir aquello que quieres enfocar para poder evitar el efecto moiré. O sea que todavía tiene o sea, no es perfecto como ninguna herramienta es perfecta, porque yo creo que la manera de hacer los efectos visuales y el cine y las series en general es combinar todas las técnicas que tenemos a nuestro alcance para hacer el uso justo de todas ellas y que juntas nos den un resultado óptimo. Así que esto es una herramienta más que va a venir muy bien y que se va a seguir utilizando, que es informáticamente rompedora y que va a ser muy útil para muchas cosas. Va a abaratar los costes de cierta manera, con lo cual las series van a poder beneficiarse de esto mucho, como es el caso de Mandalorian. O sea que sí que es rompedora y sí que es novedosa, pero no es la repanocha que va a dejarnos a todos sin trabajo y va a eliminar los fondos. No, tampoco es eso. Es una herramienta más tremendamente útil que los cineastas van a poder emplear y que va a modificar un poco la forma en que nosotros trabajamos, pero no nos va a dejar sin trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión para Carolina? Espero haber respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sin liarme mucho. No, ha estado muy bien. Sí, por aquí. Me gustaría que Carolina nos respondiera cuál es tu escena favorita del cómo original.
Vale, que la pregunta es que ¿cuál es tu escena favorita del Cosmos original? Esa es buena. Es difícil esa, ¿eh? Escena. Mi imagen favorita es el diente de león contra la galaxia, pero por mítica, yo creo. Escena en sí, porque es que me vienen muchas a la cabeza, es muy complicado eso. Me gusta mucho la secuencia de cuando está Carl en la mesa enseñándonos los componentes de los que está hecho un ser humano y echando carbón y echando nitrógeno y echando limaduras de hierro en una olla que va... Es que son muchas, son realmente muchas, como imagen... Si tengo que escoger una de efectos especiales, yo creo que la secuencia de Marte es mi favorita, pero en general es que hay muchas icónicas. Muchas icónicas. Muy bien. ¿Y la tuya, Héctor? Pues te voy a hacer esto un par de veces más. Es difícil seleccionar. Yo iría más por donde tú empezaste, la secuencia de la aproximación a la galaxia, en el primer episodio, el diente de león que se convierte en la nave. Él coge, si yo no recuerdo mal, coge un diente de león, ¿no? Lo sopla al viento y de repente hay un fundido, no recuerdo exactamente cómo es la transición, que ese diente de león aparece en el espacio y es una nave espacial dentro de la cual está Sagan y nos lleva en ese viaje desde los confines del universo hasta la Tierra, ¿no? Y... por cierto, me llamó la atención que nos decía John Lomberg que esas escenas en el set de la nave de la imaginación, el interior, lo hacían retroproyectando en una pantalla, pero Carl no las había visto con anterioridad, porque decía el director que no es un actor, no va a saber actuar bien, y que querían captar su primera impresión con lo que le transmitía con las imágenes que veía. Y es verdad que hay imágenes que a mí incluso me parecían muy forzadas, en las que él se queda así al helado, mirando con una cara de admiración lo que aparece en la pantalla, ¿no? que siempre pensaba que era, no sé, siempre me pareció como un poco forzado, ¿no? Esa sobreactuado. Un poco sobreactuado quizás, ¿no? Y resulta que no. Sabiendo que era la primera vez que estaba viendo aquello, lo veo de otra forma, ¿no? Esas secuencias. Pero es curioso, ¿no? Claro, tenía el riesgo, como decía Lomberg, tenía el riesgo de que a lo mejor no le gustara. Y entonces quedaba fatal. ¿Te imaginas? Su primera reacción fuera. Sí. No. Alguna habría, seguramente, ¿no? Seguro. Pero esa no nos llegó. Esa no nos llegó. Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bueno, sí, por aquí hay alguna. Ah, sí, perdona, es que está un poquito oscuro allí. ¿Sí? Sí, te oigo. Sí. Yo tengo una diferencia entre los documentales europeos y los documentales yanquis. En Europa, el terror puede ser un científico. En Estados Unidos tiran de un actor. Y se escribía muchas veces porque no se utilizan actores, la verdad que son pésimos. Yo sigo prefiriendo que el documental sea un científico. Tenemos creo que a Silvia Kenguru, creo que fue el primero que presentó documental de la BBC, que ha dado en la tuya, el parecido de la británica. Yo tengo ahora una camisa y el pantalón por la posibilidad. Y yo quería saber tu opinión sobre ella, de uso de personajes famosos en Estados Unidos en comparación con Europa, que son muy parecidos. Muy bien, pregunta que le llama la atención que parece que los estadounidenses, los documentales hechos en Estados Unidos, tienden a utilizar actores, mientras que los que se hacen en Europa tienden a utilizar científicos. Aunque es curioso que hemos estado hablando de Cosmos, que precisamente es un poco lo contrario de eso, ¿no? Pero bueno, que en general, y es verdad que hay muchos documentales, yo he visto algunos con Tom Selleck o con Morgan Freeman, hablando sobre el universo, bueno, y el comentario es que le chirría mucho, ¿no? Ver a un actor hablando de temas de los que normalmente no sabe mucho y bueno, que qué opinión te merece, ¿no? Aquí en Europa, pues la BBC, pues está el caso de Attenborough, el caso de Brian Cox, por ejemplo, se me ocurre ahora también. Bueno, seguramente también podemos pensar en otros documentales, no sé, que igual hay un poco de todo, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Está claro que la cultura americana y la cultura europea son diferentes en muchos aspectos y la manera en que consumimos entretenimiento en general también es bastante diferente, creo yo. Y yo creo que es un tema de marketing. Entiendo que chirríe desde los ojos de Europa, pero si pensamos que es probablemente una
táctica para hacer llegar estos documentales a más población americana, que de otra manera probablemente no lo consumirían o no lo verían, no me termina de molestar. Es decir, creo que los americanos serían más reacios a ver ese tipo de documentales si estuvieran presentados por un científico que no conocen y que a los que los aficionados a lo mejor a la ciencia sí conoceríamos más, pero que el público en general no conocería. Si el empleo de actores famosos o personajes famosos va a hacer que estos documentales de divulgación científica lleguen a más población no científica o no aficionada a la ciencia, bienvenidos sean. Porque yo creo que el objetivo es llegar a cuanta más gente mejor. Entonces, yo creo que eso es una técnica de marketing que funciona muy bien en Estados Unidos precisamente por eso, porque los americanos creo que van a ser más propensos a ver este tipo de documentales si tienen delante a alguien que ya conocen y que ya admiran o que es alguien llamativo para ellos. De modo que en ese sentido yo creo que bienvenido sea. Si lo que conseguimos es que se consuma más, que la divulgación llegue a más gente, estupendo. Yo también prefiero científicos, pero bueno, incluso cuando son los científicos los que presentan los documentales, pues también existen los guiones y hay un equipo de guionistas detrás y de productores y de todo eso. Así que no siempre los científicos son los que escriben los guiones que realizan. En el caso de los actores, mucho menos, claro, ellos no saben de lo que están hablando, pero bueno, si es un vehículo para llegar a más gente, adelante. En ese sentido, les puedo recomendar, aquí en la exposición tenemos una paginita que está puesta ahí, expuesta en una vitrina, que puede parecer algo así como insignificante, sin importancia, es una página mecanografiada, pero que a mí me resulta muy llamativo, como alguien que es muy fan de la serie, porque es una reunión de producción, la transcripción de una reunión de producción, porque Cosmos era tal nivel de superproducción que cuando se reunían para hablar de lo que iban a hacer, había alguien mecanografiando lo que allí se discutía. Entonces hay una reunión entre el productor, Adrian Malone, John Lomber, el director artístico, y Carl Sagan, discutiendo precisamente sobre esa primera escena que yo decía que me gusta, de la aproximación a la galaxia, sobre cómo tenía que ser, ¿no? Y bueno, pues es curioso cotillear un poco en medio de esa reunión y ver cómo el artista, el productor y el científico están, además francamente me parece que están cada uno un poco a su bola, hablando cada uno de lo que le interesa, y casi que sorprende que haya llegado a buen puerto ese proyecto, ¿no? Pero que sí, lo que dice Carolina, ¿no? Que a veces el que un científico presente un documental no quiere decir que los contenidos los haya desarrollado esa persona, ¿no? En el caso que nos atañe, yo creo que sí, creo que Cosmos fue escrito por Sagan. No sé el actual, me imagino que deGrasse Tyson habrá tenido bastante influencia, pero no creo que fuera algo tan personal, ¿no? No es el guionista, pero sin duda ha tenido su voz. Uh-huh. Su vozarrón. Ah, mira, perdón, hay otra pregunta. Venga, una más, la última, ¿sí? Ya. De acuerdo. La pregunta es si tú tienes conocimiento de alguna idea que exista para hacer una futura versión de Cosmos como para realidad virtual, yendo ya más allá de las posibilidades que nos da digamos, el cine moderno, ¿no? Algo más inmersivo. Un videojuego de Cosmos, ¿os imagináis? Bueno, algo así estaría genial, ¿no? Anda que no molaría. Bueno, yo he visto algo, no exactamente videojuegos, pero sí, algo parecido a videojuegos de realidad virtual sobre, por ejemplo, una misión a Marte, ¿no? Como un aspecto educativo en el cual tú, de una forma así pues muy inmersiva, te sientes como que eres parte de una tripulación que aterriza en Marte para hacer algún tipo de trabajo científico, ¿no? Pues bueno, si existe algún proyecto en ese sentido para... No sé si cualquier vehículo es bueno para divulgar. Mientras llegue más gente, como digo, cualquier excusa es buena si funciona. Y no tengo conocimiento yo de que haya un proyecto así en producción o que no se le haya ocurrido a nadie. Ojalá que sí, y si no se le ha ocurrido a nadie, pues igual hay que buscar a quien proponérselo y ya está. Supongo que yo sepa ahora mismo no lo sé, ojalá. Estas ideas igual así tan experimentales primero se prueban con gaseosa, ¿no? O sea, en vez de irte a algo grande como Cosmos,
primero a lo mejor se prueba con algo pequeño, que no tenga mucho, que no cueste mucho y a ver qué tal funciona, ¿no? Y luego había una segunda parte de la pregunta de que si tú crees que en algún momento, no sé, reuniones como esta que estamos teniendo aquí serán de una forma mucho más virtual, en una especie de entorno de realidad virtual, que estoy pensando si será algo, no sé si estás pensando en algo como lo de Ready Player One, que es un mundo que empieza como un videojuego, ¿no? Un videojuego inmersivo, pero al final se vuelve tan popular que todo el mundo está en ese videojuego y las clases, los niños van a clase en Oasis, ¿no? Que se llama el mundo virtual, la gente compra y vende en ese mundo virtual, van al cine, interactúan socialmente, van a la bolera. Ya estamos a medio camino de algo parecido y desgraciadamente con unas comillas muy grandes, gracias al COVID, estamos haciendo un montón de cosas virtualmente y digitalmente que no teníamos pensado hacer tan virtualmente a estas alturas. Estamos dando clase virtual, estamos dando charlas virtuales, nos estamos comunicando virtualmente. Esto va a seguir para adelante. Imagino que esto es tecnología. Creo que justamente estábamos viendo algunos de los problemas de estas tecnologías virtuales. Porque y estamos aprendiendo qué funciona, qué no funciona y qué posibilidades hay. Y esto ya no hay quien lo pare. Se ha acelerado con el COVID, pero yo creo que esto forma parte del futuro. Gracias a la tecnología, estamos acortando distancias y podemos hacer cosas como esta, pues eso, Canarias, Vancouver, que de otra manera no serían posibles. Yo creo que la tecnología en ese sentido va a seguir haciendo avanzar este tipo de cosas, pero sigo echando de menos el contacto humano. Bueno, pues estamos teniendo algunos problemas ahí con la conexión, que quizás es la forma de alguien de decir que ya va siendo hora de ir poniendo punto final. Así que no sé si nos puedes escuchar, Carolina, o se ha cortado definitivamente, pero bueno, si se ha cortado, pues ya te daré las gracias por otro medio. Y gracias a todos ustedes por venir. Ha sido un placer el ir poco a poco recuperando estos eventos. Gracias por su paciencia con los problemillas, con el tema de tenernos que sentar de esta forma, con los requisitos de llevar máscara y demás. A ver si pronto todo esto va pasando a la historia y queda un recuerdo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Seguiremos con el ciclo de conferencias a vuelta de las vacaciones de Navidad. En enero comenzamos ya con las conferencias temáticas sobre cada uno de los episodios de Cosmos. Y me despido reiterando mi recomendación de que sigan a Carolina en Twitter. Si no tienen cuenta de Twitter, es una buena excusa para hacérsela, aunque solo sea para seguir a Carolina, porque nos cuenta de verdad cosas súper interesantes sobre películas, sobre documentales y cosas que realmente son muy curiosas y nos ayudan a entender mejor la magia de ese gran engaño que es el cine, ¿no? Muchas gracias.